Boa tarde, estamos aqui numa nova edição das sessões com invitados da linha Teoria e Metodologia. Hoje temos aqui conosco a Bacarne Altonaga. Bacarne Altonaga tem formação de filosofia, mas é doutora em História Contemporânea. Ha feito masters em Literatura e Filosofia na Universidade de Sussex, e um master em Estudos Feministas e de Gênero na Universidade do País Basco, onde agora trabalha. Seu interesse é a construção da diferença sexual, as identidades de gênero nas décadas entre o século XVIII e o século XIX, principalmente no País Basco, de uma perspectiva relacionada com o discurso, as concessões de corpo, as visões de gênero. E recentemente ha publicado a sua tese doutoral como título Cuerpos en Tránsito, los significados del género en la crisis del antiguo régimen en el País Vasco, na editorial Comares de Granada. Hoje vem aqui a falar conosco, como parte também, porque é membro de um grupo de investigação grande, de muita atividade na Faculdade de Ciências da Comunicação e Sociais, na Universidade do País Vasco, em Leioa, em Bilbao, que se chama La experiencia de la sociedad moderna, emociones, relaciones de género y subjetividades, siglos XIX y XX. Y hoy ven aquí a falar en castellano con nosotros sobre el estudio de las masculinidades en el siglo XIX. El hombre sin sustancia en el discurso reaccionario durante la Revolución Liberal Española. Boa tarde, Bacarne. The floor is yours. Puedes comenzar, presentarte y comenzar a falar. Buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por tu generosa presentación, y a todas las presentes por haberos animado a escucharme. Y bueno, yo estoy encantada de estar aquí hablando hoy a la tarde con vosotras para contaros un poco qué estoy haciendo ahora. Y bueno, para compartir con vosotras pues algunos de los avances que ya llevo hechos, ¿no? en esta nueva investigación que avanza un poquito en términos cronológicos lo que yo ya empecé a hacer para la investigación de mi tesis doctoral. Bueno, espero no aburriros. Voy a empezar primero con una breve contextualización, ¿no? del objeto de estudio que os voy a presentar, ¿no? Antes de pasar a explicar pues, algunos de los presupuestos teóricos, ¿no? en torno a las masculinidades y el género, ¿no? Esta investigación actual que yo estoy haciendo se centra especialmente en lo que conocemos como crisis del antiguo régimen español, que se centra en el tránsito entre el siglo XVIII y XIX, en el tránsito en lo que sería, dicho de forma muy simple, España una monarquía absoluta y España una monarquía constitucional liberal, dicho muy simplemente tras el periodo de revolución liberal, ¿no? que tiene como inicial detonante pues, la invasión napoleónica y la guerra de independencia de 1808. Para la historia de género, este resulta un periodo que es muy interesante porque es un momento de cambios y al mismo tiempo de convivencia conflictiva entre perspectivas diferentes en torno al género y de la diferencia sexual, ¿no? que es a mí lo que más me interesa. Y esto resulta interesante de analizar porque el orden de género y las tensiones y transformaciones que va a sufrir en este momento pues, serían una dimensión que vertebra el propio desarrollo de lo que entendemos por la España liberal, decimonónica y la propia modernidad, que voy a dejar deliberadamente sin definir aquí porque no tengo tiempo y porque, bueno, necesitaría muchos matices, ¿no? Bien, desde inicios del XVIII, ¿no? pero especialmente a partir de la segunda mitad del siglo, las novedades introducidas por la Ilustración en materia de género van a convivir con visiones tradicionales en torno a la relación entre los sexos, que en el contexto español dieciochesco pues van a estar muy dominadas por la visión religiosa y por la moral católica, ¿no? Y también, lógicamente, por la importancia del clero como principal agente moralizador y controlador de las mentalidades de la sociedad española, ¿no?
Esto no quiere decir que los planteamientos ilustrados en torno al género contravinieran en la religión católica, pero sí que introducieron cambios fundamentales a los que voy a hacer referencia un poquito más tarde en la comprensión de la relación entre los sexos y especialmente en torno al cuerpo. Los desacuerdos relativos al género que tienen lugar en el siglo XVIII entre reformistas más o menos conservadores y moralistas religiosos más rigurosos, ¿no? Se mantuvieron en el tiempo, ¿no? Incluso se recrudecieron según la situación social y bélica española se iba haciendo más convulsa en el contexto de revolución liberal y adquirieron nuevos aires, ¿no? estos debates. Lo que os voy a presentar hoy aquí es situándonos en un arco cronológico que va más o menos de 1808 a 1814 e incluyendo también algunas cuestiones del trienio liberal, es el análisis del discurso sobre la masculinidad y el orden de género por parte de la reacción eclesiástica antiliberal. Digamos que esta constituye una faceta de los desacuerdos en torno al género que existirían entre las fuerzas reformadoras del antiguo régimen y las reactivas a tales cambios. Y sé que lo estoy planteando en términos como muy dicotómicos ahora mismo y poco matizados, ¿no? Pero resulta operativo a efectos de presentación de las ideas fundamentales y principales que quiero defender, ¿no? ¿Por qué creo que es interesante o importante este análisis? Desde mi punto de vista creo que es importante porque nos enfrenta al análisis del cambio histórico atendiendo a la convivencia conflictiva de visiones de la masculinidad y del género. Y esto resulta importante porque supone reconocer e incluir en nuestro análisis una visión del cambio en el orden de género y en el orden político en general que no es lineal, ¿no? Es decir, asumimos que el orden de género contemporáneo o moderno no es solo fruto de los cambios introducidos en sentido liberal, ¿no? Sino que es fruto de las disputas que lo fueron conformando. Y esto no quiere decir simplemente que se deba prestar atención a aquellas ideas o prácticas que cambian, así como a aquellas que se resisten al cambio, sino que se intenta entender cómo los procesos de significación y resignificación contextualizada se afectan entre sí, ¿no? Y que solo son entendibles si se atiende a la naturaleza relacional de los significados de género. Bien, realizada esta inicial presentación, voy a plantear primero aquellas cuestiones teóricas y metodológicas que guían un poco mi análisis, aunque ya avanzo que no hago un análisis de la fuente que yo analizo de forma ortodoxa, quiero decir, más bien me inspiro en unas determinadas ideas que me sirven de algún modo como iluminadoras casi de las fuentes que voy leyendo. No sigo una determinada teoría a pies juntillas porque creo que no es operativo en ningún caso. Bien, en primer lugar, cabe hablar del lugar que ocupa la masculinidad como categoría de análisis, ¿no? En esta investigación y en las investigaciones históricas del 19 en general. En general, las investigaciones históricas, y yo hablo más específicamente de las del 18 y el 19, que son las que más conozco, han tenido como inspiración, aunque siempre desde una perspectiva bastante crítica y atenta, la definición sobre la masculinidad ofrecida por Raewen Connell, ¿no? Y ha sido así porque Connell acertó bien en situar la definición de la masculinidad en el marco que ofrecía las teorizaciones constructivistas del género, lo que ha permitido entender la masculinidad como una construcción social, ¿no? Dicho de forma muy sencilla, ¿no? Simplificada. Por masculinidad hegemónica, que fue el término que acuñó Connell, se entendería aquel conjunto de atributos que son suscritos y exaltados cultural y socialmente frente a otros que no lo son, ¿no? Es decir, frente a formas de ser hombre que se entenderían por subalternas o desviadas de este caso, ¿no? Esto se trata, lógicamente, de conformaciones o de tipos ideales de masculinidad o virilidad, ¿no? Que de momento voy a utilizar de forma intercambiable, a los que no todos los hombres de un contexto se deben plegar, pero que sí generan un horizonte de lo que debe ser, ¿no? Es decir, generan la norma, ¿no? Y lógicamente estos ideales se nutren de la contingencia, ¿no? de la contextualidad, ¿no? Es decir, si bien el elemento estructurante de la masculinidad hegemónica es claramente una forma de expresar o articular el poder sobre las mujeres, sus manifestaciones históricas lógicamente van a variar. Y finalmente, otro elemento importante de la definición que ofreció Connell sobre las masculinidades es que estas son relacionales, es decir, no solo a los significados de la feminidad, sino también a los significados de otras masculinidades, ¿no? Bien, pues este planteamiento de Connell ha inspirado parte importante de los trabajos en torno a las masculinidades en el 19 español, de forma más o menos explícita, pero ha sido una guía importante, ¿no? Pero no solo tenemos el recurso de las masculinidades hegemónicas ofrecido por Connell, ¿no?
Recientemente, el historiador José Javier Díaz Freire ha defendido en varios de sus trabajos que la configuración de la masculinidad en un momento dado, en un momento histórico dado, responde a tres relaciones. En primer lugar, al acceso sexual al cuerpo de las mujeres por parte de los hombres. En segundo lugar, al acceso no sexual al cuerpo del resto de hombres, de los otros hombres. Y en tercer lugar, a la posibilidad de verificación de tales relaciones por parte de sus iguales, es decir, por parte del resto de los hombres. Entonces, de la variabilidad de estos factores va a depender, de algún modo, los significados de la masculinidad, ¿no? En un determinado momento histórico, en un determinado proyecto político, etc. Entonces, lo que plantea en realidad la definición de Díaz Freire, a un nivel profundo, es en realidad que la preocupación por la masculinidad es en realidad una preocupación por la configuración del orden de género y por el cuerpo, por la definición del cuerpo y la relación entre los cuerpos sexuados, ¿no? Y es el análisis de el análisis de estos dos elementos va a resultar esencial para entender la masculinidad. Es decir, no resulta suficiente aquí para entender los significados de una determinada configuración de la masculinidad con esclarecer los atributos de un determinado ideal masculino de virtud, ¿vale? Se trata de comprender cuál es el lugar que ese ideal ocupa en el orden de género y en el orden social, así como la definición de esa masculinidad en una definición específica o en una configuración específica de la diferencia sexual. ¿Vale? En definitiva, lo que analizamos cuando analizamos la configuración de las masculinidades es el lugar que hombres y mujeres, en tanto que cuerpos sexuados, ocupan en un determinado orden social, ¿no? Y de qué forma un determinado orden de género sostiene un proyecto político y social. En el caso que nos ocupa, en el contexto de crisis del antiguo régimen, lo que hacemos con el análisis de la masculinidad reaccionaria, o lo que yo pretendo hacer, es analizar cómo una forma determinada de entender la hombría se opone al proyecto de la modernidad y lo que ello supone para el orden de género y para la España monárquica y católica que ellos querían. Bien, conjuntamente con esta cuestión, tenemos otro aspecto que resulta muy importante tener en cuenta, que es, como indicó Anthony Rotundo para el caso estadounidense, desde inicios del 19 tiene lugar un cambio hacia una forma de entender la virtud masculina ligada muy a las características corporales, ¿no? dejando atrás una forma de entender la virilidad más ligada a elementos de la espiritualidad, ¿no? Es decir, el cuerpo emerge, como ya ha sido analizado en numerosas ocasiones, como espacio cuyas características adquieren relevancia en la definición de la honorabilidad, ¿no? dando lugar a un ideal corporal de masculinidad. Lo que quiere decir el autor en realidad es que a partir del siglo XIX el cuerpo material sensitivo, ¿no? construido como producto de la naturaleza, como elemento naturalizado, se va a convertir pues, en el espacio en el que encontrar las esencias, evidencias, las verdades del género, ¿no? En términos más Foucaultianos, ¿no? Las verdades de la feminidad, la masculinidad, ¿no? En un giro esencialista pues, que va a venir avalado por el discurso experto, bien el médico, el pedagógico, el psiquiátrico y también por el literario, ¿no? Es decir, el sexo y el cuerpo y el sexo, dicho de otra manera, van a comenzar a ser entendidos como determinantes del género. Vale. Dicho esto, lo que yo trato de mostrar a través del análisis de la masculinidad y el orden de género que propuso la reacción eclesiástica frente al liberalismo es que conjuntamente con el surgir de estas nuevas concepciones de género va a haber posturas que se resisten a la naturalización del género y que desde un materialismo recalcitrante van a defender una masculinidad cuya virtud solo se puede definir en el espacio de la espiritualidad, más concretamente la espiritualidad religiosa. Remarcaba recientemente Lea Blanco la escasez de estudios sobre masculinidades que indagasen en los significados de la virilidad como categoría no necesariamente ontologizada o, dicho de otro modo, no esencialista, ¿no? Es decir, subrayaba la necesidad de seguir trabajando en la desnaturalización de la categoría hombres sin asumir que sus significados ni la propia experiencia de la perfección viril se hayan construido necesariamente en una relación de dependencia o determinación natural con unas determinadas facetas corporales. Y como veremos, la forma en la que los eclesiásticos reaccionarios entendieron la virilidad, el afeminamiento o la propia superioridad de los hombres frente a las mujeres, como vamos a ver después, son indicativas de una experiencia de la hombría, ¿no? En la que el cuerpo y las facetas naturales que el discurso moderno le van a atribuir
¿vale? No debían necesariamente marcar el destino social de los valores, ¿vale? Y bueno, voy a dejar estas cuestiones más analíticas aquí, voy a pasar a explicar un poco con mayor detenimiento el caso que yo os quiero presentar, ¿vale? Y voy a empezar con una cita, ¿vale? En noviembre de 1810, en el Seminario Patriótico, exponente del pensamiento liberal de la prensa española de la época, se podía leer lo siguiente, y cito: no, vuestro imperio pasó ya, nueva época comienza, el español es otro del que antes era. ¿Vale? Es decir, durante las primeras décadas del siglo XIX, en la lucha por hacer valer una determinada concepción de la monarquía, la nación, el catolicismo, la Constitución y la libertad en general, pues España está siendo redefinida y con ella también la diferencia sexual y los significados de la masculinidad, ¿no? Entonces, durante la Guerra de la Independencia, de la batalla contra la tiranía extranjera, va a emerger entre las filas del liberalismo un nuevo hombre para el que la independencia y la libertad se van a convertir en valores sagrados, ¿no? Pero, como dijo Mona Ossuf sobre el cambio de los tiempos durante la Revolución Francesa, en un mismo pueblo pueden convivir hombres nuevos y hombres viejos, ¿no? El liberal Bartolomé José Gallardo se referiría a estos hombres viejos, ¿no?, en su famosísimo diccionario crítico burlesco como, y le cito, beetrías profana, entre los cuales él distinguía a ciertos señores mayores que eran optimistas apasionados de otros tiempos, pero tétricos pesimistas del presente orden de cosas. Y la frase, lógicamente, era expresiva de una experiencia de la realidad y del ser humano, ¿no?, que se construía sobre la ruptura con un mundo que se quería dejar atrás y que proponía, además, una forma de relacionarse con el mundo que no implicara necesariamente la asunción del pesimismo antropológico del catolicismo más riguroso, ¿no? Entonces, en respuesta al planteamiento de Gallardo, tenemos aquí, os voy a presentar otra cita, una cita de su némesis, por decirlo de una manera, del dominico Francisco Alvarado, que sería el exponente del pensamiento reaccionario antiliberal, ¿no?, que definía a Gallardo, y le cito, como el hombre sin substancia. Es decir, el hombre a quien en la línea moral le falta todo lo que constituye al hombre. La sustancia de Alvarado no era una sustancia material, ¿vale? Era una sustancia más bien espiritual. Y es que si los liberales vieron en el clero servil a hombres lóbregos, los religiosos reaccionarios como Alvarado vieron en los liberales la materialización de la degeneración a la que los cambios políticos estaban llevando a España, incluyendo, lógicamente, el desorden de género, ¿no?, que estaba en el núcleo del desorden social de España. Bien, como ha dicho Javier López Alós, para la reacción eclesiástica la construcción de una nación y una sociedad nuevas tenía consecuencias terribles. ¿Por qué? Porque suponía la creación de un hombre nuevo, de un nuevo hombre, ¿no? Y el problema radicaba en que el ser humano del liberalismo se había construido y se estaba construyendo sobre una perspectiva antropológica radicalmente diferente a la perspectiva católica pesimista. Entonces, la religión católica, lógicamente, nunca fue puesta en cuestión por parte del primer proceso constituyente. El catolicismo fue un pilar fundamental para la construcción de múltiples identidades ligadas a la nación, a la patria, a la ciudadanía, al género, etc., ¿no? Y los liberales revolucionarios no renunciaron al catolicismo como elemento significante de su virilidad, pero en nombre de la emancipación que daba sentido a su subjetividad, sí se resistieron a las facetas más disciplinarias de la religiosidad que la Iglesia les imponía, ¿no? Y propusieron una forma diferente y ciertamente más ilustrada de ser hombres, ¿no? Y actualizaron y fueron reactualizando la hombría de bien, o esa masculinidad ilustrada de la hombría de bien que comenzó a tomar cuerpo con los reformistas ilustrados, ¿no? En el siglo XVIII español sería testigo de surgir de este nuevo modelo de masculinidad, el de la hombría de bien, tal como lo definiría Mónica Blucet, que aunque no se contradecía con los principios de la moral católica, pues no asumía necesariamente los principios de una masculinidad necesariamente piadosa, ¿no? Este modelo de virtud masculina reunía cualidades, pues, de moderación, el uso de la razón, y poseía un sentido cívico y patriótico de responsabilidad individual con el resto de la nación y los ciudadanos, ¿no? Y el liberalismo le va a dar continuidad y va a politizar sus contenidos. Y tenemos que tener en cuenta dos aspectos que resultan esenciales para entender la brecha que esta definición de la masculinidad y del orden de género liberal va a abrir a principios del siglo XIX. Por un lado,
que la virilidad propuesta por el liberalismo se va a sustanciar en el desarrollo de una subjetividad para la cual el valor de la autonomía va a ser importantísimo. Los liberales se van a construir a sí mismos como hombres que, como ellos decían, y cito, habían jurado ser independientes a toda costa. El ejercicio de una masculinidad virtuosa requería la puesta en práctica de una voluntad de mejora que, aunque emanada de un sentir profundamente católico, se articulaba como experiencia de autonomía moral moderna, que cuestionaba las lógicas más punitivas y disciplinarias del clero. Entonces, desde la óptica liberal, el ideal de virtud masculino encarnado por el clero servil se fundamentaba en lo que era una incomprensible obediencia ciega a la autoridad, sustentada además en el miedo al castigo y en el repudio al mundo material, ¿no? Y ello resultaba incompatible con su mentalidad, ¿no?, que concebía el influjo del clero servil además como un peligro, ¿no?, porque tenía una acción educativa y moralizadora importante y porque imbuía en los jóvenes la indiferencia ante la política y el mundo y encima la desafección o la inacción ante la injusticia, ¿eh? Entonces, para los liberales, los característicos valores de obediencia, resignación y sumisión al ideal evangélico de virilidad anulaban esa autonomía moral tan importante para ejercer un patriotismo y un patriotismo tan necesario en ese momento para ellos, y además conducía a los hombres al servilismo. Y por otro lado, el segundo aspecto que es importante, que va a abrir una brecha importante, es que los planteamientos liberales combinaron su creencia en la existencia de una diferencia natural entre hombres y mujeres, ¿no?, que implicaba la asunción de la debilidad e inferioridad natural de las mujeres, con la valoración positiva del influjo de estas, de las mujeres, tanto en los hombres como en la sociedad en general, ¿no? Es decir, la inclinación sentimental, natural y virtuosa entre los sexos, para los liberales como para los ilustrados, va a resultar positiva como garantía de orden social, ¿vale? El liberalismo va a heredar de la Ilustración una comprensión de la diferencia sexual en clave de complementariedad entre los sexos, ¿no? Y estos van a ofrecer en general una lectura positiva de la sociabilidad mixta, de la compañía e influjo de las mujeres en los varones y de lo que entendieron además como inclinación natural de los hombres hacia las mujeres, ¿vale? Entonces, la deferencia y la galantería hacia las mujeres va a ser interpretada como signo de progreso social y de civilización, ¿vale?, de los varones y de las naciones. La lógica de la complementariedad entre los sexos y este efecto social positivo que el reformismo va a atribuir a las mujeres tuvo como fundamento ontológico una rearticulación de la propia diferencia sexual, ¿no?, que se diferenciaba profundísimamente de la tradicional defensa de la inferioridad femenina de corte más católico religioso, ¿no? En los discursos ilustrados, conceptos como el pecado, la concupiscencia, la corrupción material de los cuerpos, etc., van a perder peso como guardianes morales de la relación entre los sexos, ¿no? Y pensaron la relación entre hombres y mujeres desde unas bases antropológicas, ¿no?, que habían depositado su confianza en la naturaleza de lo humano y sus posibilidades de mejora, ¿no? Y se propusieron así formas de relación entre hombres y mujeres que revitalizaban o revalorizaban el mundo de los afectos y lo sensual en sentido amplio, y que a través de los cuales se podían articular formas consideradas virtuosas, ¿no?, de relación entre los sexos. Y el discurso liberal va a hacer suyo este planteamiento. ¿No? Entonces van a proponer así, o van a poner así en valor los beneficios de la sociabilidad mixta y el influjo femenino en el desarrollo del orden liberal. Es decir, el influjo de las mujeres va a ser indispensable para un buen desarrollo del orden liberal, ¿no? Y os voy a leer una cita de 1821 del Espectador, que decía: mientras la sensibilidad sea el atributo de nuestra especie, es decir, de los hombres, la belleza de las mujeres será el árbitro de nuestras afecciones, será el primer modelo de sus costumbres públicas y privadas. Es decir, para los liberales, la relación que los hombres establecían con las mujeres se convertía en un rasgo que los diferenciaba de los serviles, ¿vale? Y va a ser un signo de una masculinidad civilizada. En definitiva, el liberal, ¿no?, se va a definir a sí mismo como un hombre sensible, además de como un hombre racional, y en tanto que sensible va a ser capaz de conectar de forma virtuosa con las mujeres y la feminidad, ¿no?, lo que a la postre debía constituir garantía de orden social y de género, ¿no?, dentro del orden liberal. Vale.
Bien, para la reacción, estas masculinidades, estas nuevas formas de masculinidad, pues resultaban la ruptura absoluta con lo que hasta entonces había sido sustancial a las reglas del decoro y la virtud española, tal como ellos las entendían, ¿no? El hombre sin sustancia, el filósofo, el libertino, ¿no?, desplazaban a la religión como esfera de realización de la virtud masculina. Y parte importante del clero español, lógicamente, va a reaccionar reforzando la visión antropológica y del género del catolicismo contrarreformista, ¿no?, que se va a articular sobre todo a principios del XIX, a través del discurso del antimaterialismo, sobre todo, ¿no? Entonces, la reacción va a entender las proclamas de independencia e igualdad de los liberales como el cuestionamiento directo de los principios de obediencia a la autoridad, ¿no?, disposición, lógicamente, que daba cuerpo a una masculinidad característica del pensamiento católico tradicional, ¿no?, para el cual la existencia de jerarquías se correspondía con la organización divina y con los mandatos de la providencia a los que había que obedecer. Entonces, durante las Cortes de Cádiz, las alusiones a la obediencia van a adquirir una nueva dimensión, pues la adhesión a los principios constitucionales va a suponer para los reaccionarios ese infame deseo de mandar todos y de no obedecer ninguno, ¿no?, al que tanto miedo tenían, ¿no? Bien, a la defensa de esta virtud masculina sustentada en la obediencia, ¿no?, pues va a subyacer una visión antropológica pues bien diferente a la liberal, lógicamente. Decía Antonio Moliner que la reacción religiosa poseía una concepción del hombre determinada. Y esta concepción del hombre determinada se trataba además de una concepción a la que debemos suponer un importante arraigo, ¿no? Porque si bien es cierto que el siglo XVIII va a ser el siglo que vio nacer los planteamientos reformistas, también va a ser el siglo de importantes esfuerzos evangelizadores por parte del clero, ¿no?, de no pocos clérigos y bastantes predicadores. La concepción antropológica pesimista del catolicismo, ¿no?, que va a entender al ser humano como carne pecadora, movido por un mar de pasiones que era necesario controlar con mano dura, va a tener una vigencia incontestada en los sectores de la reacción, ¿no?, y va a funcionar durante muchos años como fundamento de los principios políticos antiliberales, ¿no? Entonces, los hombres verdaderamente cristianos debían estar guiados por el temor a Dios, por el principio de obediencia, por la supeditación a la autoridad eclesial y por el rechazo al mundo sensual, ¿no?, lo que implicaba la negación, ocultación y mortificación del cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo debía respetar una moral sexual y un control del deseo en el que la separación física entre hombres y mujeres resultaba la única garantía de orden sexual y de género, incluso dentro del matrimonio, ¿no?, la única vía legítima de encuentro entre los sexos, ¿no? Entonces, desde este prisma, la reivindicación de libertad e independencia de los liberales, y aquí viene la parte que a mí me parece más interesante, no solo constituye una afrenta de carácter político al orden del altar y el trono, sino también una capitulación del hombre ante sus pasiones más bajas. Así, la reivindicación de libertad resultaba sobre todo para la reacción una inmoralidad, pues era interpretada como una forma de ser hombre que no se hacía cargo de la necesaria contención de las pasiones. Y desde esta postura, las críticas de los pensadores religiosos contrarrevolucionarios al materialismo y al sensualismo, ¿no?, pues va a constituir lógicamente una afrenta directa a una determinada forma de entender la experiencia sensitiva y del cuerpo, ¿no?, que se entendió como anticristiana. Y esto es evidente en reflexiones como las que ofrecía otro clásico de la reacción, Rafael Vélez, en su Preservativo contra la irreligión en 1812, ¿no? Aquí recordaba Vélez que Dios había creado al hombre para que su vida fuera una continua serie de aflicciones, no para que fuese, tal como decían los materialistas, un producto de afinidades químicas. Entonces, claro, según Vélez, la vida sensible era la vida del bruto, ¿no?, la vida pegada al vientre. Entonces, por el contrario, la vida del verdadero hombre cristiano era aquella peregrinación contemplativa a la vida eterna y no disfrutando del vientre, lógicamente. Bien, este antimaterialismo se correspondía con una visión de la diferencia sexual característica de la tradición cristiana, en la que lo femenino y por extensión las mujeres como principales acreedoras solo era definido desde una óptica negativa, solo. Desde una gran carga misógina, siempre asociado a lo carnal, lo mundano y lo material, y a lo pecaminoso. Esta faceta misógina, ¿no?, del discurso religioso se va a acrecentar durante las últimas décadas del XVIII y las primeras del XIX. A principio de obras como El Preservativo de Vélez, Encarna y Carmen García Monerris han sostenido que la reacción va a propiciar una suerte de feminización del mal, ¿no?
Según las autoras, en este contexto, lo femenino, y les cito, se va a convertir o se convierte en la encarnación del mal y de todos los vicios en emblema del anticristianismo. Y así lo venían a mostrar diversas estrategias discursivas mediante las que el concepto filosofía se caracterizaba como femenino o feminizado. Bien, el conjunto de la reacción eclesiástica, no solo Vélez, ¿vale?, va a nutrir esta feminización del mal, ¿no?, que bien podríamos entender como una suerte de feminización de la modernidad, ¿no?, en tanto en cuanto los males de lo femenino pasan a significar para el clero reaccionario los males de la modernidad. ¿Vale? Y una feminización de los liberales también. Bueno, ahora no me da tiempo a hablar de eso, pero también. Se trataba de una exacerbación de la clásica misoginia católica que desde su politización en este contexto, como arma antimoderna, nutría con un sustrato de género a la causa antiliberal. A diferencia de los planteamientos ilustrados, el discurso de no pocos eclesiásticos sobre los defectos de las mujeres y el riesgo de su proximidad se tornó más severo. Y ejemplo de ello resulta Blas de Ostolaza, capellán de la corte, que en su verdadera filosofía del alma de 1808, dedicada al infante Don Carlos en una suerte de premonición de lo que después sería el sustrato de género del carlismo, recordaba al futuro pretendiente, y le cito, así como del vestido sale la polilla, así de la mujer nace la iniquidad del hombre, ¿no? Entonces, la única garantía para Blas de Ostolaza en recomendación al infante Don Carlos de su virtud era que se mantuviese total y absolutamente distante de las mujeres. Bien, tras este reforzamiento de la misoginia, lo que se hallaba en realidad era un miedo profundo al desorden de género que la redacción atribuyó a la relación entre los hombres y las mujeres que estaban perfilando los hombres liberales. No los hombres en general, ¿no? Pero bueno, ellos lo identificaron con los males del liberalismo, ¿no? Entonces, autores como Vélez, Alvarado, Simón López, entre otros, ¿no?, atribuían a los liberales una faceta que consideraron su principal pecado o pecado original, ¿no?, por decirlo de otra manera, que no era otra cosa que su amor por las mujeres. Entonces, esta afición de los liberales por las mujeres se evidenciaba además en que cada vez más ambos sexos compartían espacios en la esfera de la sociedad civil, la esfera pública, como tertulias, cafés, teatros, clubes, sociedades, incluso logias masónicas, ¿no? Alvarado abundaba, que vio claro este progresivo cambio, abundó en este tema, ¿no? En una de sus cartas críticas recriminaba Alvarado a los liberales, y le cito, a fuerza de filosofía ya han puesto ustedes a la púdica España como Platón quería poner a su imaginada república con casi una universal comunidad de mujeres. El problema para Alvarado no solo radicaba en que los liberales estuvieran abiertos a compartir espacios públicos con las mujeres y que esto condujera a la inmoralidad. El problema era que se estaban alterando los significados del género que la redacción consideró tradicionales e inamovibles. Alvarado reprochaba a los liberales estar subvirtiendo las lógicas de la relación entre los sexos y apuntaba, y esto me parece lo más importante, hacia las consecuencias que se podrían derivar de ello en la jerarquía sexual y relacionado con ello en la jerarquía social que debía mantener, según su perspectiva, a las mujeres en un rol de subordinación jerárquica vertical, ¿vale?, no de complementariedad. Entonces, venía a decir Alvarado, ¿vale?, que los hombres liberales no podían pretender halagar a las mujeres apelando a la sentimentalidad, esperando que después éstas no reclamaran de ellos un trato de favor, es decir, un trato más igualitario, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, en el catolicismo más riguroso, los modelos de perfección moral y de virtud, tanto de mujeres como de hombres, se correspondían con valores ligados estrictamente a lo espiritual, ¿no?, en un rechazo profundo de lo material y lo corporal. Entonces, desde este prisma, cualquier aprecio que los hombres pudiesen profesar hacia las mujeres por considerarlas seres delicados, bellos o ligados a lo sensitivo, pues suponía una grave alteración del orden de género católico. ¿Por qué? Porque este se asentaba en una jerarquía entre los sexos en la que la superioridad moral de los hombres se sustentaba precisamente en su capacidad para la contención frente a lo material y lo sensitivo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, que los hombres liberales propusieran un orden de género que favorecía una visión complementaria entre los sexos y en la que el mundo de lo afectivo y de la sensibilidad resultaba rehabilitado como canal virtuoso de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿vale?, ¿qué suponía? Era simplemente indicio de la inmoralidad liberal, ¿vale?
Es decir, el elogio de los liberales, el elogio que los liberales hicieron de las mujeres era, en lenguaje reaccionario, hueca adulación, bajo la que subyacía además la verdadera característica de los hombres liberales y en general el principal mal de los tiempos modernos, es decir, el fundamento de todos los males modernos, que era la concupiscencia para la reacción eclesiástica. Lógicamente, para la reacción eclesiástica, los miembros del clero, ellos mismos, y los frailes mejor que los seculares, constituían la expresión más perfecta de esta hombría de bien. Entonces, sus actos les avalaban, ¿no? Los religiosos mostraban una lealtad inquebrantable e incuestionable hacia la corona, habían tomado las armas contra el francés mostrando su firme patriotismo y actuaban como dique de contención moral frente a la influencia de la filosofía libertina a la que afrancesados y liberales habían sucumbido. Es decir, su utilidad y beneficio social, sin embargo, estuvo bajo escrutinio. Frente al ideal liberal de ciudadano activo y productivo, la forma de ser de los hombres del clero regular resultaba poco provechosa, improductiva e inútil para muchos, ¿no? Efectivamente, en el marco del proyecto liberal, la honorabilidad masculina, como os comentaba antes, debía desarrollarse en un itinerario vital bien diferente al del clero, ¿no? Es decir, debía ser útil económicamente a través del trabajo material productivo, útil políticamente a través de la participación patriótica en la red pública y debía ser útil socialmente a través de la conformación de un orden familiar sustentado en el matrimonio que garantizara la estabilidad del orden social y la reproducción demográfica de la despoblada España, de una España que se veía en riesgo de despoblación constante, ¿no? Esas eran las tres utilidades, dicho de forma resumida, ¿no?, que se asumía a un hombre activo, un hombre honorable, ¿no?, respetable. Claro, entonces el clero se ve aquí en una encrucijada, porque el celibato eclesiástico, así como la soltería masculina, en general, emerge como una opción vital sospechosa. O sea, ya no es solo la cuestión de la reforma de la Iglesia, la reforma de las órdenes regulares, es una cuestión de que la opción vital de los eclesiásticos se va a ver puesta bajo sospecha, ¿no? Y ello era así, tanto de una valoración de carácter epistémico, pues desde una perspectiva naturalista o médica, el celibato va a resultar contra la naturaleza masculina, así como desde una valoración de naturaleza moral o política, ya que el incumplimiento reiterado de tal precepto por parte del clero era muestra de la hipocresía de los propios pastores que la predicaban, siempre desde una valoración liberal, ¿no? Algunas de las discusiones de Cortes nos dan cuenta de estas tensiones en torno al celibato como destino social deseable para los varones, como es el debate mantenido el 23 de septiembre de 1811 sobre la aprobación del artículo 45 de la Constitución. La comisión formada a tal efecto proponía para dicho artículo la siguiente formulación, y leo: para ser nombrado elector parroquial se requiere ser ciudadano mayor de 25 años, vecino y residente en la parroquia y casado o viudo. ¿Vale? Entonces, la cláusula final, casado o viudo, resultaba especialmente problemática. ¿Por qué? Porque impedía a todo hombre soltero, entre ellos a todos los miembros del clero, ejercer su derecho al voto. Entonces, la discusión sobre el artículo basculó entre aquellas opiniones partidarias de fomentar el matrimonio y sus beneficios a través del articulado de la Constitución y aquellas visiones que trataron de defender la superioridad del celibato como opción vital masculina, como había sido tradicionalmente defendida, y defender la necesidad de no penarlo legalmente. Entonces, el diputado liberal Agustín Argüelles lo expresaba de forma meridianamente clara, la libertad, la importancia que el matrimonio tenía para los liberales, y decía: el objeto verdadero que tuvo la comisión, ¿no?, en la formulación de ese artículo fue promover los matrimonios que aumenten la población, la cual por todos los medios directos y justos debería fomentarse. Por eso quiso la comisión que el ser célibe fuese un impedimento para ser elector. Bien, varios de los diputados, como el religioso catalán Jaime Creus o el obispo de Calahorra, entre muchos otros, incluso religiosos liberales, ¿vale?, entendieron dicha formulación como especialmente lesiva para el clero, ¿no? Este último, el obispo de Calahorra, decía que era importante que el Estado impulsara los matrimonios, pero que no se hiciese a costa de castigar a los célibes, especialmente a costa de castigar a los miembros del clero que eran célibes por virtud de mortificarse.
como mandaba el Evangelio, ¿no? Entonces, la reacción eclesiástica va a entender estas y similares discusiones como un ataque directo al ideal evangélico de masculinidad, para la que el celibato era un mandato obligatorio, ¿no? Que se pretendiera elevar el matrimonio, y aquí viene lo que me parece más interesante también, que se pretendiera elevar el matrimonio como destino vital y social preferente para los varones frente a la tradicional superioridad moral atribuida al celibato, constituía para reaccionarios como Alvarado, Vélez y similares una muestra más del desorden de género que los liberales pretendían imponer. ¿Vale? Era como convertir en derecho el derecho a la concupiscencia, de alguna manera, ¿no? Tal como lo formularía Alvarado, ¿no? Voy a leer una cita de Vélez en torno a ello, ¿no? Decía: todos deben casarse, todas deben mirar como un crimen ser vírgenes. Es hacer voto de no ser hombre, como clamaba Rousseau, consagrar a Dios su virginidad. Esta es la regeneración filosófica. Y nuestros españoles no se avergüenzan siquiera de inspirar esta regeneración brutal. Bien. Claro, para Alvarado, Vélez, etcétera, el cuestionamiento que van a hacer del matrimonio como espacio de realización de virtud masculina no se puede interpretar, como harían los liberales, como el incumplimiento de la obligación patriótica de proveer a la despoblada España de nuevos miembros, ni como una perversión de la naturaleza masculina, ni como una holgazanería, por decirlo de otra manera, sino como una elección de vida hacia la perfección espiritual que actuaba además, esto es lo importante, moralizando al resto de los miembros de la comunidad al borde del desorden de género. El celibato era, en definitiva, la muestra de la capacidad del clero para el sacrificio, para la contención y, consecuentemente, constituía la forma más viril de ser hombre en ese contexto. Voy a hacer dos apuntes para finalizar. Dos apuntes simplemente. Decía Alvarado en una de sus cartas críticas en referencia a esta cuestión, sobre todo en el marco de las discusiones en torno a la reforma de los regulares, y lo decía en tono reivindicativo, que los frailes, que no se les olvidase a nadie, eran hombres y españoles, que también eran hombres y españoles. Entonces, se trataba de una clara defensa de la virilidad del clero, entendida lógicamente en términos radicalmente diferentes a los liberales. No debemos entenderlo como la defensa de una virilidad ontologizada, como la defensa de una virilidad fundamentada en la fuerza de lo físico, sino como la reivindicación de una forma de ser hombres cuya fortaleza yacía exclusivamente en una espiritualidad superior, lo que resultaba única garantía de orden social y de género en una España desordenada, ¿no? En una España que veían desordenada. Y aquí está también lo interesante, y es que fue también el intento por revitalizar un ideal de comportamiento masculino para todo español, no solo para el clero, ¿no? Y en este sentido me parece interesante una cita que Alvarado va a reformular de formas diferentes, ¿no? Y que os voy a leer y que con esto voy a cerrar. Y es una cita que dirigía a todos los liberales, pero especialmente a Gallardo, a su némesis, ¿no? Y decía: como quiera que el libro de la doctrina no habla del alma del fraile solo, sino de todo hombre, tan enemigo es el mundo de su alma de ustedes como de la mía. Y por consiguiente, tan muertos deben ustedes, liberales, estar para este enemigo nuestro y de nuestro Dios como yo. Y bueno, ya tenían que estar muertos al mundo todos, ¿no? Todos los hombres. Bueno, lo voy a dejar aquí. Nada, muchas gracias por haberme escuchado y nada, a ver qué me comentáis ahora. Muito obrigado, Bacarne. Foi uma apresentação muito clara, muito clarificadora, muito bem estruturada, bastante rica de exemplos e de... Agora podemos abrir um turno de palavras. Eu tenho coisas que comentar e que dizer, mas acho que primeiro, se temos alguma intervenção de Eldero de Mariana, e se não, começamos agora escrito Mariana, que tem problemas com a sua bateria de seu móvel. Muito obrigado, Elder, por os teus parabéns para Bacarne, mas não sei se queres fazer uma intervenção. Sim? Pues adelante. Podes falar, se pode? Conseguem escutar-me?
Sim, muito bem. Ok, muito obrigado. Eu peço imensa desculpa pela câmara, mas eu estou num sítio onde não posso ligar em trabalho. O tema era demasiado interessante para não ver, enfim. Muito obrigado. Eu gostei muito da comunicação. Eu percebo que houve claramente aqui um grande, enfim, um grande trabalho em mapear muito bem aquilo que são as diferentes masculinidades geradas num período de transição. É curioso porque os períodos de transição, de rupturas, transformações culturais sociais são muito propícios a isso, como foi, por exemplo, o Renascimento. A obra de Connell é, sem dúvida, quer dizer, matricial para os estudos das masculinidades, embora tenha vindo a sofrer muitas críticas, e a minha pergunta vai um pouco nesse sentido, quer dizer, grande parte dessas críticas tem a ver com a questão de classe, não é? Historiadores como John Tosh e outros têm vindo, enfim, a dizer que o conceito em si, mas a hegemónica enquanto dominadora, pelo menos parcialmente, das masculinidades subalternas, não se comporta muito com aquilo que seria a estratificação social. A minha pergunta era, para Bacar, se posso tratar por este nome, se, de facto, do ponto de vista dos liberais, daquilo que era a mundivisão e aquilo que era, se assim podemos chamar, a hierarquia de género, a nova hierarquia de género, masculinidades e feminidades, como vista pelos liberais, se esse elemento estava muito presente, o elemento de classe, por comparação com aquilo que era, digamos, aquilo que era a mundividência de género dos antiliberais, mais reacionários, etc, etc. Tinha também uma segunda pergunta, que era, pelo que me pareceu, e por favor corrija-me se eu estiver errado, estas visões seriam, digamos, muito veiculadas pelas elites, parece-me, tanto elites antiliberais como digamos, como as elites liberais, transformadoras, exatamente. E eu gostaria de saber se, durante a sua investigação, conseguiu, digamos, perceber quais é que eram as percepções de género, sobretudo diferenças de masculinidades, por, digamos, não elites, ou seja, difundidas de outro meio, talvez de estratos sociais, para se dizer, médios, baixos. E muitos parabéns, gostei muito e vou ler muito os seus trabalhos. Muito obrigado. Pacarne, ¿has entendido? Creo Que ellos sí. nos entienden mucho mejor a nosotros siempre. Ya. Son así de generosos. Sí, muchísimas gracias por haber atendido mi presentación en castellano y mil disculpas, mil disculpas por mis evidentes limitaciones para entenderos en portugués. Creo haber entendido que la preocupación o la pregunta que me hacías era en torno a la dimensión de clase, sobre todo en el discurso o en las élites liberales, ¿no? Si se trataba de un modelo de masculinidad, unas prácticas de masculinidad referidas a una élite liberal, ¿no? Es lo que he entendido, ¿no? Después, la segunda es un poco lo mismo, pero aplicado más bien a los orígenes de los discursos que se pueden dar. Es decir, si existe algún tipo de patrón, si te he entendido bien, Elder, de discursivo que no tenga por origen las élites. Es decir, es una doble pregunta sobre las clases. En las clases en términos de patrón, las clases en términos de construcción de elaboración del discurso, ¿no? Si hay como fuentes alternativas. Exato. Ou seja, se durante a investigação de Bacarne se encontrou, perdão, e eu hablo um pouquinho de espanhol, talvez seja melhor. Sí, pero se ha encontrado durante su investigación con las percepciones de género atribuidas del modo discursivo de los estratos sociales medianos, es decir, no de las élites, sí, porque lo que me parece, supongo que esto es las visiones, las percepciones aquí entre antiliberales y liberales son percepciones vehiculadas mucho de las élites, que en caso las élites políticas, lo creo. Sí.
A ver, ¿cómo contesto esto? A ver, primero, he de puntualizar yo aquí, y desde la honestidad, que sí que es cierto que yo no presto tanta atención a la dimensión de clase en la relación que mantiene, en la relación en realidad constructiva que mantiene con el género. En esta ocasión no le he prestado tanta atención. No sabría contestar con certeza a la pregunta que me haces por varios motivos. Por un lado, porque yo le he prestado bastante más atención al discurso de la reacción eclesiástica más que al de las élites liberales, voy a ser honesta. Pero sobre esto, aún así, creo que a lo mejor sería interesante tener en cuenta dos factores. Por un lado, que el momento y las fuentes que yo he utilizado para entender un poco esta configuración de la masculinidad y del orden de género, por un lado es prensa, que en el momento tiene bastante auge y tiene un público que es bastante amplio, ¿vale? Y por otro lado, en torno sobre la fuente reaccionaria, con la que sí me siento más segura de contestar, respecto a la cuestión de clase, ahí sí que me atrevería a decir que su concepción de la masculinidad y su propuesta de masculinidad no está concebida en función de una determinada concepción de la élite social o de las clases o de la diferenciación entre hombres de unas determinadas clases y otras. O sea, creo que es un discurso que aspira a generar un modelo a seguir, el de ideal evangélico de masculinidad para todos los hombres. Sí que es verdad que hace hincapié en que las élites son las que tienen que ser las especialmente más rigurosas con ese ideal de masculinidad evangélico, porque tienen que actuar como guías morales del resto de españoles. Lógicamente sí que está atravesado por esa dimensión de clase en ese sentido, pero no hay una diferenciación, digámoslo así. O sea, su objetivo, su aspiración es llegar a todos los hombres, tanto a las capas populares, tanto a los sectores populares como a las élites. En referencia al discurso de los liberales más exaltados, más moderados, pues ahí ya no me atrevo tanto a contestar en un sentido u otro, porque no es algo a lo que yo haya prestado atención. Aunque me consta que tiene que tener influencia y que tiene que afectar al discurso sobre la masculinidad de los liberales. Muito obrigado. obrigado. Muchas gracias. Una respuesta insuficiente a todas luces, pero no, bueno. pero por ejemplo, yo por terciar un poco, desde el momento en que los liberales son los que heredan y digamos reverberan la distinción entre plebe y pueblo, está claro que ha de haber algún tipo de discriminación en la percepción y en la caracterización de la masculinidad, con una cierta componente, si no de clase, de lo que después puede ser la construcción de clase, pero que implica unas inclusiones y exclusiones. Interesantemente, tu argumento, como lo has planteado ahora al responder a Elder, es que los reaccionarios en ese sentido son más integrados, son más comunitaristas porque están en un órdago a la grande. Y en cambio los liberales sí pueden estar haciendo, a partir de una distinción entre ciudadano activo y pasivo, también una cierta distinción entre por lo menos grados de masculinidad virtuosa, ¿no? Virtud se vincula con ciudadanía activa y en cambio puede haber una masculinidad plebeya.
y que sería la que no es capaz de gobernar sus propias pasiones, y a partir de ahí la que se autodegrada y tiende pues a ser un problema como mínimo para el orden social, un problema de rémora, de grumo, ¿no? de algo que pervive del mundo en realidad tradicional. Eso sí, porque yo el discurso que encuentras en los años 30 es que esa plebe es peligrosa fundamentalmente porque está tentada de hacerse carlista a la mínima, ¿no? Porque le pesa más la componente, digamos, tradicional de las costumbres que cualquier otra consideración. Y aunque potencialmente también puede ser anticlerical, comparte, ¿no? Hay una especie de vaso comunicante, desgraciadamente, en el mundo de los liberales. Ellos se ven a sí mismos como con una quinta columna objetiva en esa plebe que es imposible de incorporar a la ciudadanía plena. Entonces, a mí me parece una línea interesante la que hay en esa pregunta, ¿no? No sé cómo ves. Bueno, yo ya me he puesto... Mira, a cuenta de lo que acabas de decir, Pablo, voy a hacer un pequeño comentario y me voy a reexplicar a mí misma, ¿vale? Me voy a reexplicar a mí misma. En la cuestión del ideal de masculinidad y la reacción, lógicamente los reaccionarios van a ser defensores acérrimos de las élites, o sea, de la necesidad de la existencia de unas élites que guíen al pueblo, básicamente. Van a ser superdefensores de la diferencia naturaleza divina entre las personas, porque la ley es que existan diferencias entre los hombres y esas diferencias son inquebrantables, ¿no? Pero al mismo tiempo, el ideal de masculinidad que van a promover es uno, o sea, es uno para todos, y los que más se deben corresponder con ese ideal de masculinidad son precisamente las élites, porque son los que tienen que actuar de guías de los que, lógicamente, no pueden alcanzar ese ideal de masculinidad. No sé si me he explicado ahora un poquito mejor. Y luego, por otro lado, lo que comentabas de los liberales y la diferencia entre pueblo y plebe, me ha venido a la mente, cuando decías la palabra plebe, un artículo si no me equivoco, del Robespierre español, que hacía una exaltación terrible de la plebe. Es muy conocido, se llama Elogio de la plebe. Sí, el Elogio de la plebe. Y cuando lo leí me encantó, pero lo tuve que dejar porque dije, me tengo que concentrar en algo, en algo específico, y intenté de algún modo incluirlo en el análisis, pero hay aspectos que no se entienden desde la variable del género, y digamos que el análisis de ese aspecto se me quedaba un poco como... Me desconfiguraba un poco lo que quería contar, pero entiendo también que dentro de las propias intensidades del liberalismo hubo lógicamente concepciones diferentes de lo que era la clase y de cómo eso afectó a la honorabilidad de los hombres, ¿no? Sí, aunque en este caso, y perdona, yo ya continúo así un poco, dialogamos, Elder, si quieres incorporarte cuando quieras. Yo acabo de terminar un texto sobre plebe y pueblo en la Guerra de Independencia, que sale ahora en Araucaria. Y el argumento es que es una cuestión estrictamente ahí terminológica y formal. Ese famoso texto, Elogio de la plebe, no contiene dentro ninguna referencia a la plebe. En realidad se habla todo el tiempo de pueblo. Lo que sucede en ese contexto es que se diluye la frontera que el reformismo ilustrado había establecido tan tajante. Y empiezan a ser términos cotérminos, ¿no? A ser empleados con total naturalidad cualquiera de los dos. Y hay unas cuantas, yo tengo en el texto, por si te interesan, ahí las verás, unas cuantas alocuciones en las Cortes de Cádiz, en las que un mismo diputado, hay una frase muy famosa de uno de ellos que dice, heroica plebe de Madrid, reina de todos los pueblos. En realidad, plebe, pueblo son lo mismo. Y cuidado, ahí hay una componente muy interesante de igualación, que lo que la argumentación que tiene es totalmente contraria
a las estructuraciones estamentales y a la tradición del privilegio. Es el fin del privilegio, lo que se está formulando básicamente ahí. Y de ahí que se llegue a argumentar, hay otro diputado que dice, al pueblo de Madrid y a la plebe española habría que ennoblecerla, ¿no? O sea, un poco ¿no? Tienes dos formas de ver esto, como fin de privilegios o todos privilegiados, ¿no? Pero es interesante porque en efecto ahí hay una cuestión de tipo, hay un imaginario también social debajo de esas categorías y a pesar de que se diluya la terminología, se diluye justamente porque se afirma un imaginario más social que el que había anteriormente, que tenía una dimensión muy abiertamente jurídica, pero en cambio socialmente la propia noción de sociedad estaba en proceso de desarrollo. Yo tengo un comentario gordo que es el mismo que tengo con el libro. Porque hay un debate muy fuerte que te quiero plantear para tu trabajo futuro, básicamente, porque ahora ya lo tienes hecho y el libro es el libro. Pero me suscita tu forma de trabajar una polémica en la que espero que tomes un partido y me respondas. A lo mejor ahora lo tienes claro. Y yo no tengo claro que tú hayas reflexionado sobre esto, ¿vale? Porque pueden ser consecuencias no vistas de tu propio trabajo. Y tiene que ver más bien con cuestiones epistemológicas y metodológicas, yo diría, que con teóricas, ¿no? Empiezo diciendo que creo que eso sí lo ves claramente, aunque utilizas, como me pasa a mí también, de una forma que se puede convertir en criticable la distinción entre antiguo régimen y modernidad, que en realidad el pensamiento reaccionario a la altura de 1808, desde luego, pero mucho antes, es totalmente moderno. Es decir, que tenga una orientación reaccionaria no lo convierte en que sus matrices lo son. Y aquí empieza el lío, porque tú terminas utilizando, sobre todo en el caso de catolicismo, una definición de catolicismo que a lo mejor merece una vuelta para evitar confundirla con una religión, porque es que ese catolicismo no es religión, es cultura. Afecta muchos más terrenos que lo que una categorización típicamente moderna de religión asume. Es un problema generalizado en la historiografía española y yo creo que tú estás bastante en condiciones de no caer en él, pero en tu forma de narrar y a veces de tomar el asunto, se produce, bueno, un tipo de cosificación particular. Pasa lo mismo con liberalismo, etcétera. Pero eso no es el asunto del que yo te quiero plantear. Y es que eso, si lo llevas a un nivel generalizado, en tu trabajo no queda claro si el género constituye orden o es constituido por el orden. A veces dejas muy claro que lo que te interesaría sería argumentar que es desde el género, desde cómo se está construyendo el imaginario del orden, y en cambio en otros asumes totalmente el punto de vista contrario, por el cual el género es un efecto de cómo está constituido un orden social, de manera que trabajas los contextos como dados y dentro de esos contextos sitúas el género, cuando en realidad yo creo que potencialmente tu propuesta contiene una apuesta implícita por contar el relato en términos causales al revés, que sería muy revolucionario. Y es estos debates, porque tú los entiendes como efecto de un debate, ¿no? Todos esos posicionamientos sobre masculinidad, sobre feminidad, sobre género, son el derivado de unos debates en los que, y aquí te remito a una obra clásica muy importante del siglo XIX de Otto Guirke, del padre de la historia conceptual, que está traducido al castellano como teorías políticas de la Edad Media, y te puede parecer completamente peregrino, pero es uno de los textos más lúcidos sobre qué es el antiguo régimen, en el que él plantea que en el imaginario del antiguo régimen, claro, que la ilustración le va a asestar golpes,
pero nos transmite la posibilidad de tener una base empírica para un enfoque más complejo de las cosas. Dice Guirke, lo micro y lo macro van de la mano y no son separables. Lo pequeño es grande y lo grande es pequeño. El género es el todo del orden social y el orden social está constituido en forma de un imaginario de género. Eso te lo añado yo. Entonces, aquí hay un debate epistemológico y metodológico y no tengo yo claro que tú tengas de partida, creo que tu planteamiento es intentar algo más que decir que las polémicas filosóficas acerca de el orden, la sociedad comercial, etcétera, influyen sobre el género, cómo se configura el género. También creo que quieres decir lo contrario, o sea, hacer el camino al revés. Y es hasta qué punto, ¿no? Tenía aquí puestas, ¿hablamos de orden de género católico o de orden social? Que el género, al que el género da forma. Y lo mismo valdría, claro, para el liberalismo. Por lo tanto, expresiones como desorden de género, como los reaccionarios, entienden que el liberalismo está produciendo un desorden de género. Bueno, un desorden de género o un desorden por el género. Porque lo que a ellos les preocupa no es solo el género, pero en cambio están entendiendo que es por vía del género como se está produciendo el desorden que el liberalismo trae. Y entonces, aunque parezca una sutileza a lo mejor lo que te planteo, el argumento se vuelve no diametralmente contrario, puede ser complementario, dialéctico, tal y como tú planteas que es dialógica la forma de construir el género en ese contexto a través de debates. Pero es que esos debates a lo mejor no hay que entenderlos como debates derivados de otros más grandes, sino al contrario, como que esos debates de género son los que están impactando, produciendo innovaciones discursivas esenciales para la resolución de otros debates de carácter filosófico acerca de qué orden es el que los ilustrados proponen, después el que el liberalismo propone y frente a eso el de los ilustrados reaccionarios y después el de los antiliberales, que también son los modernos. No sé esto cómo te entra, pero era mi comentario fundamental sobre tu libro. Lo que más me suscitó es una cierta ambivalencia en tu presentación, en la que a veces parecías comportarte como una investigadora convencional que dice, he aquí un orden, lo tengo bien estudiado, y aquí el género qué lugar ocupa. Y en cambio, da la impresión de que la propuesta es otra también, que es, hay que atreverse a contar que el orden social en el periodo de transición tuvo en el género una dimensión esencial de su propia configuración, que no se puede tomar como efecto, sino a lo mejor hay que ver como causa. Bueno, hasta ahí una cosa, luego tendría otra, pero me callo ahora, para que me digas. Creo que te he entendido, Pablo. Creo que te he entendido lo que quieres decir. Lo que no sé es a efectos, o sea, no acabo de ver, esto necesitaría pensarlo muy detenidamente, muy detenidamente. No acabo de ver ahora mismo, esto tendría que pensarlo mucho, qué efectos tendría o cómo afectaría tener en consideración lo que me acabas de decir en términos de argumentación y de exposición, o sea, y de exposición de las ideas en sí mismas, ¿no? de lo que quiero decir en sí mismo. Bueno, de las ideas en sí mismas, precisamente eso es lo bueno, yo creo que no modifica nada y eso es lo que hace que tu trabajo esté ahí, pero claro, alguien puede, vamos a ponernos ahí, robarte que has dejado descuidada la cuestión que está, una vez que tienes esas informaciones tan bien trabajadas y tratadas, y es, puedo dar un paso y proponer que el cambio de época fue ante todo, y de manera muy primordial, un cambio en la definición del género, gracias a la cual se construyó todo el discurso, tanto el ilustrado como el liberal.
el propio Jovellanos, yo siempre lo he visto así, es un tipo que su definición de lo que es la sociedad comercial empieza por el género, diciendo las mujeres son un peligro porque se comportan como unas consumidoras compulsivas y eso puede hacer descarrilar el proyecto entero de la sociedad comercial. Contar las cosas así es muy diferente que decir Jovellanos, que le importaba mucho la producción y la riqueza del país, como tú has venido a poner ahora un ejemplo con Agustín de Argüelles, y ahora vendré a ponerte el ejemplo, es que Agustín de Argüelles, Bacarne, es el arquitecto de la Constitución de Cádiz. Es el ideólogo número uno. No, vamos, quiero decir, con una diferencia. Y claro, que él diga del celibato todo lo que dice, hay que tener, hay que ir a su texto porque estoy convencido de que él no dice, bueno, lo que me interesa es la riqueza nacional que va a promover el nuevo orden constituyente. Yo creo que él quiere decir también, y claro, el también se puede poner entre paréntesis, quitar y decir, no, lo que quiere decir, pero no se debe evitar decir que él dice que si tenemos muchos célibes, no hay liberalismo posible, pero no por una cuestión de que no va a haber riqueza y productividad, es que hay que salir el liberalismo tiene que ver con el mundus, con el mundo, y los clérigos están metidos en monasterios. No hay ningún orden moderno que hacer con estos tipos ahí metidos. El celibato es esencialmente, hay que acabar con él por una cuestión de orden, más allá de por los efectos positivos del matrimonio sobre la economía. Y entonces, en ese caso, la cuestión... Eso he tratado de decirlo, Pablo. A lo mejor sí. No he acertado en No, decirlo, sí. Por eso mi comentario, y perdona que estamos así en familia, es tranquilo. para que hagas hincapié en tu trabajo, en que tú tienes una hipótesis fuerte, porque no sé si es dialéctica entre lo que has contado y lo que ahora dices que no se te ha entendido bien. Pero desde luego lo que no se te ha entendido bien tiene que ser subrayado, no solo pasar a primer plano, sino ser subrayado. Es que en estas discusiones se dirimía el orden social entero, no al revés. Y claro, la postura es fuerte, pero yo creo que es lo que el enfoque de género más en clave feminista viene a proponer y que hay que tomarse en serio porque es que epistemológica, metodológica y teóricamente tiene un fundamento y en tu caso los textos te avalan más de lo que yo creo que tú tiras de ellos en esa dirección. Sí, creo que tienes razón. No creo tanto que sea una cuestión de... o sea, en la cuestión metodológica y epistemológica veo la diferencia, pero no creo que es tanto esa cuestión, creo que es más una cuestión, ahora cuando has planteado el ejemplo de Argüelles y el matrimonio, creo que es una cuestión más expositiva que otra cosa, creo, y de ir un paso más allá. Creo que es una cuestión de ir un paso más allá. ¿Pero te refieres en Argüelles y en gente así? No, en la cuestión de visibilizar más mi hipótesis, tesis... Claro, vale, te refieres a ti. Y sí, en efecto. Claro, tienes que ser más contundente y es una pregunta de método y de epistemología, es causas-efectos. Muy clásica. No quiero... Tampoco me gustaría, tampoco querría plantearlo como una cuestión de causa-efecto, ¿eh? O sea, cuando yo digo que la discusión, o que el género, o la discusión en torno al género, o la construcción de la diferencia sexual que hay en juego ahí, está vertebrando la crisis del antiguo régimen, no estoy queriendo generar una causalidad a partir de esta discusión o a partir del género se significa todo lo demás. No estoy queriendo decir eso. Qué pena. O se construye todo lo demás. Creo que es... No, pero a lo mejor sí puedes argumentarlo de una manera más dialéctica. Sí, creo que es un proceso que a mí me gusta entender de forma relacional. O llámalo simultánea, o llámalo sincrónica. No sé cómo... No, bueno, eso se le suele llamar codeterminación. Sí. ¿Vale? Y entonces, bien, pero entonces tiene que ser recalcada esa componente de co y de que por lo tanto te tienes que fijar al hacer la hermenéutica de los textos en cómo lo micro impacta sobre lo macro y no a la inversa solo. Es decir, cómo el contexto lo construye. Esos contextos que tú das por
un poco por dados, como solemos hacer los historiadores, en realidad nos está construyendo el debate sobre género. Y, vale, simplemente tener eso en consideración, porque si consigues un equilibrio por ahí, yo creo que el trabajo es muy rompedor. De lo contrario, el problema es que es convencional. O sea, te voy a hacer la crítica fea. La crítica fea es que si Javier Fernández Sebastián lee tu libro o lo que has expuesto ahora tal como tú lo enfatizas ahora mismo, va a cogerlo y va a convertirlo en una fichita para colocar como una pieza en un marco que le da más información sobre lo que, y en cambio, de la otra manera, le obliga a repensar las categorías con las que el contexto habitualmente es visto. Porque en el contexto, tal y como habitualmente es visto, el género no aparece como una categoría de las principales, porque parece no tener impacto y en cambio se puede colocar muy bien una vez que uno le mete la cuadrícula y dice, hasta aquí, lo institucional hasta aquí, la cultura, el catolicismo y la componente vasca. Ah, pum, y meto la pieza. Y en ese caso, digamos, pierde filo tu planteamiento de fondo de que las categorías de género se construyen primero y después afectan a la dimensión cuerpo y cómo lo corporal y lo material y a partir de ahí la discusión entre el materialismo y la espiritualidad. De esa manera obliga a recomponer el mapa a cualquier lector de lo que uno tenía pensado previamente de qué iban esas polémicas en esa época. Y les hace ver que la polémica de género es esencial para entender otras y no a la inversa solamente, que también, obviamente, estos autores están previamente configurados, ¿no? con una formación en filosofía política que suelen tener y en teología, fenomenal. Pero es que resulta que el discurso que ellos producen les obliga a retejerlos de otra manera y entonces el género pasa a incorporarse a los debates más grandes. Sin ellos no se entienden tampoco los debates más grandes de esta época como tú bien. Entonces te diría que, por ejemplo, en mi caso, yo he tendido siempre a ver todo el problema de fondo de la Ilustración española, más que en otros lugares en España, pero en otros lugares también, en países católicos mucho más claramente, como el problema de los límites de la autodeterminación moral. ¿Vale? Es decir, un católico no puede permitir la autodeterminación moral y aquí está el prejuicio frente a la Ilustración, pero en cambio uno se vuelve ilustrado para intentar colocarse ahí y me parecía que era una cuestión estrictamente de filosofía moral. Te leo a ti y digo, madre mía, ¿cómo que de filosofía moral? Eso es lo más abstracto, pero es que conecta directamente como en un ascensor con la elemental dicotomía de los géneros. Masculino, femenino, la virtud, wow, y el peligro de degeneración del afeminamiento. Entonces, la autodeterminación que busca el católico es una autodeterminación virtuosa, es una no autodeterminación, pero manteniendo la tensión con la virtud. O sea, intentando que lo masculino no se nos salga y se convierta en el mundo de la autodeterminación, porque esto no es admisible. De manera que el argumento por el género es el que está definiendo dónde están los límites de la autodeterminación. En el caso... Y de la modernidad también. Y claro, y por lo tanto de la modernidad, porque y luego los liberales tendrán ahí el lío gordo, porque tendrán que distinguir entre la autodeterminación hasta un nivel, ¿no? Político, etc. Y en cambio en el terreno moral nunca lo van a poder hacer porque asumen una tradición que ya te digo que para mí no es solo religiosa. Católico quiere decir más cosas. Sí, yo cuando utilizo católico, como me refiero a discursos, ya. Me parece importante, esto a lo mejor debería aclararlo, te iba a decir, cuando utilizo catolicismo no lo utilizo como cultura precisamente porque me estoy refiriendo al discurso religioso del catolicismo, es decir, a la escritura de la religiosidad católica, si quieres podría llamarlo eclesiástico. Me estoy refiriendo a eso, no a catolicismo como cultura. Entonces, quizás sí que debería
No, bueno, eso era más rollos un poco míos para... Sí. Luego, por cierto, te sigo y ya termino. Claro, bueno, Foucault, en Las palabras y las cosas, hace el contrapunto que la cultura moderna tiene en la estructuración de lo micro y lo macro. Era una cosa que me ha venido así para comentarte de pasada. Pero en cambio, lo que sí me parece que es interesante para tu reflexión, que a lo mejor no has leído, porque es un texto que yo leí en el Pleistoceno, a mí me gustó mucho en su momento, ahora quizá no lo vería igual de valioso, es un clásico de Richard Sennett que se llama El declive del hombre público. Que lo que cuenta básicamente es que el varón en el siglo XIX, por lo que más se define, es por ocupar el espacio público y relegar a la mujer al privado, claro. Es decir, en el contexto de forja de la gran distinción entre público y privado, hay una dimensión de género. Y esto es interesante para el debate de Agustín de Argüelles y los célibes. Y aquí mi sugerencia es la sociología de las religiones de Weber. Todo el argumento de Weber en sociología de las religiones tiene que ver con la definición de lo que es el mundus, lo que no queda relegado a un mundo cerrado. Y claramente público, mundus, liberalismo y el debate constitucional y el voto de los monjes en España da para una cosa. Y si te vas a meter por ahí, bueno, nada, era eso, ¿no? Sí, es algo además que me gustaría, muchas gracias, Pablo, siempre me recomiendas cosas pues muy buenas. Lo voy a me las sugieres, ¿eh? Que tú me las sugieres con lo que cuentas tú. Bueno, ya lo voy a mirar, porque sí que me gustaría conectar esta discusión, profundizar un poquito más en esto que he presentado y conectarlo con lo que no es lo que verdaderamente me interesa, pero conectarlo con lo que luego será el carlismo también. Y que es en realidad no lo que más me interesa, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, entender cómo se genera eso, ¿no? Y cómo se enfrenta a un liberalismo que ya está más también asentado, más, ¿no? Y bueno, ya voy a trabajar en ese sentido que me estás... La verdad que lo que me has dicho de no dar los contextos por dados, sino construirlos a partir del género, es algo en lo que yo había pensado de otra manera, Pablo, pero que no me lo había planteado así. Entonces, claro. Te voy a ser honesta, yo no lo había pensado así. Y te voy a ser honesta también en decirte que yo intento siempre parecer una historiadora, Pablo. Claro, lo que pasa es que la historiografía evoluciona y mejora cuando alguien coloca una pieza que no estaba de una manera que descompone el puzzle y obliga a rehacerlo. Lo otro es jugar con la línea, con la lógica de los tiempos. Hoy día, y más en tu terreno concreto, y en concreto si estás en la Universidad del País Vasco, la transición del antiguo régimen al liberalismo está totalmente contada de una manera que puede acoger nuevas piezas y en cambio se trata de hacer ver que es un paradigma el que tenemos con esa distinción de tradición, modernidad, etcétera, 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 que está huyendo hacia adelante, o sea, que podrá durar 20 años o 25, dependerá de que alguien le aseste más o menos golpes, ¿no? Y claro, ¿y por qué es bueno asentarle golpes? Jolines, pues por una cuestión muy simple que yo he tardado mucho tiempo en darme cuenta. Y es que hay una teleología muy facilona que afecta a la dimensión política, sobre todo. Hay mucha política entre 1780 y 1820 que eclosiona y no tiene ninguna dirección moderna, pero tampoco tradicional. Es que simplemente es desbordante. Y entonces necesitas que quepa. Y para que quepa hay que darle algunos golpetazos. Y entonces ahí es donde el planteamiento del DER
entraba también de una manera. Es decir, puede haber masculinidades que simplemente no entren ni en la categoría de reaccionarias, tal, ni en el discurso, sobre todo, digamos, claro, tienes que tener evidencias, no solamente de sus prácticas, sino fundamentalmente de su discurso. Pero es que puede haber igual que no, había un discurso sobre la plebe, de autodignificación, puede haber un discurso masculino que no pueda ser fácilmente ubicable en esas dicotomías. Y yo creo que tú andas en realidad ahí porque creo que el carlismo, si no, no se puede entender. El carlismo no es solamente, ¿no?, un discurso tradicional ni un discurso tradicionalista. También es otra cosa un poco monstruosa, por compleja y desbordante. Sí. Y hay que darle un golpe a esa manera de contar como nuevo viejo, atrasado, adelantado, carlistas liberales. O sea, el siglo XIX es que de lo contrario, yo siempre digo últimamente, ¿no?, que es como si un día te cuentan tu periodo de vida y te dicen, solo había como dos maneras de ser, o neoliberal o keynesiano, o de derechas o de izquierdas. Pero por favor, una ciudadanía es otra cosa, mucho más desbordante, aunque no tenga quien la represente siempre bien claro. Cuidado, puede no haber discursos sobre algo. Entonces ya te tienes que meter en otro terreno diferente, como encontrar a través de trazos de otra documentación, ilustraciones, imágenes, ver prácticas y esas interpretarlas, que también. Pero ciñéndote al terreno del discurso, que es en el que tú andas, es un mundo más rico. Y como es más rico, quizá yo creo que, bueno, pues esto, ¿no? Claro que es que lo tienes bien pillado para poderlo hacer, porque la información que tienes recogida y la forma de tratarla te cubre toda una mitad y tú misma tienes un esquema que dice, esto yo lo trabajo en clave constructivista y relacional. Bueno, pues tómatelo en serio. Es decir, articúlalo, desarrolla qué quiere decir para ti constructivismo, o sea, en la práctica de estas, cómo es esa construcción qué produce esa construcción. Y si lo que produce entonces no es un efectito de un macro, sino que es que lo está produciendo las propias polémicas. Y al mismo tiempo, además ¿qué significa relacional? Que es una muy importante vieja categoría de la teoría social, de la metodología de las ciencias sociales, que por desgracia siempre le ha tocado ser el patito feo un poco porque se convierte en un cliché relacional. Bueno, y no entendemos bien, ¿no? Hay que tener una teoría de la relación. Y la teoría de la relación, claro, tienes el marxismo, que tiene la suya, otras, pero a lo mejor uno puede decir, mira, yo leo un poco, pero voy buscando qué quiero yo decir con relacional aquí. Y relacional entre qué y qué. Porque yo creo que tu relacional no es solo relacional entre los géneros, sino entre el género y otras dimensiones claro. del orden. Sí, Claro, ¿no? sí, claro, sí. Y entre el cuerpo, o sea, digamos, entre el cuerpo y el espíritu, si se quiere ver esa distinción así, ¿no? No he podido llegar ahora a tanto, pero en realidad cuando yo me refiero a relacional, lo que quiero decir, relacional puede ser diferente, puede ser relacional antagónico, puede ser relacional de contagio, puede ser relacional de afinidad, puede ser, es una afección que puede ir en un sentido u otro, ¿no? En este caso, con relacional, cuando me refiero a relacional en el sentido en el que si el discurso religioso no se hubiese sentido amenazado o no hubiese sentido sus pilares de inteligibilidad de algún modo afectados por parte de visiones que le eran totalmente ajenas, no se hubiese visto en la necesidad de reaccionar, y esto parece como súper de perogrullo, ¿no? Pero no se hubiese visto en la necesidad de reaccionar de esa manera, y en términos de género no se hubiese visto en la necesidad, por ejemplo, de exacerbar su misoginia, por ejemplo. Y es que esa exacerbación de la misoginia es en realidad un rasgo de antimodernidad. No es tanto, ¿cómo decirlo? No es tanto una
una intensificación de algo tradicional, sino es algo nuevo que se ha encajado en algo tradicional. Es decir, es una faceta antimoderna que es moderna a la vez, porque no es una continuidad. Claro, sus matrices de significado y discursivas son totalmente modernas, pero en cambio el enfoque que se le da es totalmente tradicionalista por ese motivo ya entonces, claro. Entonces, si no se hubiese visto, y aparte que aquí no he podido desarrollarlo, pero la propia, no solo la reacción, toda la visión eclesiástica, toda la visión religiosa en torno a la diferencia sexual se va a exacerbar y va a construir una diferencia sexual que va a ser mucho más exacerbada, que va a ser diferente a la tradicional, digámoslo así, o previa a la revolución, por decirlo simplemente, pero se va a convertir en algo que no es, ¿cómo decirlo?, que no va a cambiar porque ha incorporado visiones liberales, que es lo que se suele defender, que la visión religiosa cambia porque incorpora facetas liberales o modernas en sí, y en realidad no es eso. O sea, genera algo nuevo porque se ve obligado a reaccionar en contra de lo que es nuevo. Entonces es muy complejo, pero vamos, relacional lo planteo en esos términos. O sea, en este contexto específico y en esto que os he contado, es fundamentalmente relacional antagónico, o sea, pero que se afecta necesariamente. O sea, y el significado de una determinada formación de la masculinidad emerge en ese encuentro. Es que si no cambiaría nada. Entonces, en realidad, lo que yo echo de menos en ese sentido cuando hablo de relacional en mis análisis, en realidad lo que echo de menos es algo bien sencillo, es que tú puedas leer análisis de determinados, incluso los más clásicos, ¿no? Análisis de determinados modelos de género que atienda a que en un mismo contexto existen diferentes que se están afectando, porque si no voy a entender que el género solo evoluciona en el 19 español porque el liberalismo ha introducido cambios, ¿no? A eso es un poco también a lo que hacía referencia, ¿no? No sé, te tenía que preguntar a ti, Pablo, en esto que habías dicho al principio, no sé si no has dicho desde mediados del siglo XVIII las reacciones en realidad modernidad. En España, donde más de todo el pensamiento occidental, yo estoy convencido. Yo eso lo tengo más o menos trabajado y a eso me he dedicado un poquillo, ¿eh? Porque todo tiene que ver fundamentalmente con un episodio macro, político, potente, que es el motín de Esquilache. Esa quiebra del primer programa de reformas al comienzo del mismo no se produce en ningún país europeo. O sea, tú tienes ciclos totalmente contrarios cuanto más al este de Europa, y Austria es el mejor ejemplo de comparación del reinado de José II como un proceso de reformas adelantadísimo, secularizador, de todo, y es al final del ciclo, normalmente, con el gran jalón de Francia, que claro, produce la reacción generalizada en todas partes, como nos hemos pasado y nos hemos pasado y ahora fíjate lo que sucede. Entonces, se rearma el pensamiento, pero ya han entrado las matrices de modernidad en el lenguaje muy potentemente en todas partes. Y se entiende mejor eso. Lo que es más difícil de entender es que en España, desde el principio, por 1766, hay un rearme de un discurso totalmente contrario a las reformas, que lo movilizan no solamente el clero, pero también teniendo en cuenta que además ha habido la expulsión de los jesuitas, y es un tema que se vuelve complejo porque muchos escriben desde fuera, jesuitas, pero es que los que se quedan dentro ocupan su lugar y como por otro lado les desplazan de las universidades, la molestia está ahí. Y entonces los predicadores contrarios a la sociedad comercial empiezan a proliferar en la década de 1770. Esto puedes decir que se da en todas partes, pero aquí alcanza una prestancia mayor que consigue cerrarle la cátedra a Anzano y a estos en Zaragoza, en fin, que obliga a hacer dispensas, que mete a Campomanes a hacer de censor de los censores,
genera una guerra interna en las élites intelectuales que están dentro de la corte. Es, wow, es que es tela, marinera lo que hay ahí, que no te voy a decir está por estudiar, está por valorar. Hay libros de los años 60, 70 que han tratado el asunto, pero yo creo que lo que falta es entender el estatus que tiene y no tomarlo como un efecto simplemente de que la cultura católica en España es muy potente, porque es que ese no es el argumento. Más fuerte era en el este de Europa, si uno se quiere poner en el este de Europa católica, quiero decir, por toda la lógica de la contrarreforma en el siglo XVII de la Guerra de los 30 años. No, desde mi punto de vista, el tema es complicado porque hay que tener una mirada de largo plazo para entender cosas como lo que tú estabas planteando, que es lo que hace que este discurso sea capaz. Primero hay que entender que sea capaz de adoptar matrices del pensamiento ilustrado para hacer un discurso antiilustrado. Pero segundo, ¿por qué? La pregunta del por qué siempre estará ahí. Y claro, la respuesta culturalista a mí no me vale. Hay una más política. Tiene que ver con que ha habido un acontecimiento que ha llevado al traste las reformas y eso arma a los que empezaban a verlas con malos ojos, pero sabían que en principio no iban a tener nada que hacer ni que decir durante muchísimo tiempo. Y sin embargo pueden empezar a hacerlo. Y por otro lado, hay una urgencia más española, típicamente española, que es sobre lo que yo ahora estoy trabajando, más de recolocarse en el panorama europeo como por lo menos una potencia casi de primer orden, ojalá, pero desde luego de tercera no. Entonces hay una sensación de que, y al mismo tiempo, claro, será la ruptura del paradigma. El paradigma religioso, no explica. Ha salido un libro ahora que yo creo que es decisivo, a ti te interesaría mucho, pero yo opino justo lo contrario, aunque no lo he leído, pero sé por dónde va, creo. Y yo estoy en la línea justo en todo lo contrario, que es el de Julen Viejo. Tiene un libro ahora recién salido que lo ha publicado en la UPV, por cierto, en la editorial de la UPV, sobre amor propio y interés desde una perspectiva para la España, y sobre todo, claro, se centra en los años 70, 80, digo, claro, guapo, pero es que el debate es en los 50 cuando se produce aquí y se produce la ruptura del paradigma religioso. En cambio, él argumenta que no, que es el catolicismo en la matriz fundamental de referencialidad de todo lo que en otras partes de Europa es el corazón de la filosofía moral ilustrada. ¿Sabes? El del amor propio y el interés, o sea, él plantea que sus matrices de significados son católicas, que aquí no hay otra. Entonces, que tienes una ilustración católica muy potente a ese nivel. Y digo, claro, sí, claro. Una cosa es la ilustración católica, esto es algo que está, yo pienso, que a mí me da la sensación, no sé si es que a veces no lo entiendo o me parece que está sin resolver, la cuestión de la ilustración católica. No, bueno, yo no me voy a... O sea, el libro ya te digo, yo no lo he leído y él puede que no utilice ese sintagma. Lo que sí sé es que él lo que quiere decir es que hay unas preconcepciones de carácter teológico que están antes que... Y claro, es que tiene la razón, pero en realidad tiene razón porque si te colocas en los 70 y mi interpretación te la tomas en serio de que después de Esquilache lo que hay es un repunte de un tipo de discurso, pero en cambio yo voy a sacar un libro, espero, antes de 1 año y medio, que es El bosquejo de Campomanes, que se publicó a finales de los 70 y yo voy a hacer una edición nueva crítica. El bosquejo de Campomanes, cógetelo, las primeras 15 páginas, tiene una hipótesis que nadie ha rastreado nunca y es, nos hemos muerto de éxito con la contrarreforma. Y eso es un problema insuperable en vez de una solución. Porque al haber acabado con toda forma de resistencia al imaginario confesional religioso del mundo, la gente está haciendo paganismo dentro del catolicismo español. Y las fiestas populares y el carnaval están desbarradas y desbocadas. Las costumbres no las puede modificar la religión. Digamos, el catolicismo no tiene control sobre su propia capacidad de producir un mundo en el que hay muchísima disidencia, no, simplemente alteridad de costumbres que son, se ríen, se mofan de las autoridades, hacen un montón de barrabasadas, no tienen apenas efecto, ya, pero por ahí
no saltamos jamás a la modernidad, ever. Tenemos que modificar las costumbres de los españoles y el paradigma católico no nos aporta ya nada. Hay que coger la ilustración comercial escocesa, napolitana, de donde venga, y con ella generar el paradigma. Y eso escribe en 1750. Entonces, de ahí viene la ola, cuando llega ya Carlos III, que va a permitir el paquete de reformas primero. ¿Qué pasa? Que se les va de las manos. El propio Campomanes dice, bueno, una cosa es liberalizar el precio del grano, pero otra es cambiar la forma de vestir de la gente de manera impuesta, porque estas cosas no hay que hacerlas así normativamente, va a traer problemas, ¡pum!, explota. Y una vez que explota, él dice, se acabó. Esto ya no va a ir por esa misma vía, como, cuidado, en Francia en esa época, en Austria, en un montón de lugares, las reformas van entrando, y cuando te quieres dar cuenta, ha cambiado bastantes cosas. Y has estado golpes, y entonces puede haber un discurso reactivo, pero porque en Francia hay una revolución que se explica siempre porque la culpa la tienen los ilustrados. O sea, el pensamiento ese tan loco, el entusiasmo, la autodeterminación moral. Entonces empieza un discurso, pero empieza ya, claro, y porque luego viene Napoleón y ya se mezcla con el político y cuidado, tienes ahí unas mezcolanzas que son las mismas que vas a tener en España a comienzos del 19. Sí, sí, pero con una diferencia, que es que ahí tienen 30 años de curas echando pestes con la liberalización del mercado, y eso no se ha dado en ningún otro lugar. Entonces, la clave es un proceso político que tiene efectos discursivos gigantescos, pero en cambio yo me resisto a lo que el Orza empezó, ¿no?, en los 70 comienzos, a decirte, es que España tiene dos España, lo típico, ya, una moderna, otra, o sea, y están siempre las dos ahí. No, que es que esto no es así. O sea, quiero decir, hay que contarlo mejor, y además hay que contarlo como que ha habido una crisis de la episteme tradicional, cuidadín, que arranca de más atrás, que es muy pionera en España. El escepticismo, el pirronismo, etcétera, es un fenómeno de la primera, o sea, en realidad lo que yo quiero escribir, ¿vale? Es, ojo, que es que la clave está en la primera mitad del siglo, en el caso español. Lo cual implica una ilustración adelantada. Fíjate tú, claro, hay un cambio de dinastía. Y más débil también, de acuerdo, porque claro, no ha escrito todavía Voltaire y Rousseau cosas muy gordas cuando empiezan esas reformas españolas. No, pero el caso es que estos tipos han roto. Hay una lógica de romper con lo barroco muy claramente a muchos niveles, que después no se puede. Y además se dan cuenta perfectamente el propio Campomanes, es decir, la religiosidad de los españoles de mediados del 18 es totalmente barroca, todavía. Y la culpa la tiene la Iglesia. Quiero decir, y su pensamiento, su episteme. Hay que entrar por otro lado, no hay manera. Y claro, me llevo a los jesuitas de calles, hago cosas para intentar, pero ya es tarde, porque el estallido popular ha tenido lugar. Entonces, hay un no ciudadano, que esa es otra, porque el motivo de Esquilache no son ciudadanos, pero desde luego no son súbditos obedientes, que son, ostras, un problema. Y entonces ahí es donde la Iglesia empieza a decir, la culpa la tenéis vosotros por haber metido las reformas. Si no las hubierais metido, ¿entiendes? O sea, y esta manera más política de recontar un contexto, a mí me parece más, por lo menos me ayuda a entender mucho mejor la cuestión de fondo. Nada, todo esto te lo cuento porque tú le des luego con tu cabeza, porque vas a seguir por ahí, ¿no? Y bueno. Y porque me has preguntado, ¿eh? Claro, porque te he preguntado. Bueno, ya nos hemos quedado solos. Entonces, bueno, yo creo que ya le hemos dado un par de horitas casi a esto, que es como... Pero vamos, muy bien, porque lo tienes muy claro lo que has pillado y las lógicas. Yo creo solamente que tienes que ser más enfática en cuál es tu hipótesis. Tengo que ir un paso más allá, Pablo. Es eso. Es Porque eso. Yo también lo veo. Leo otras cosas y me doy cuenta. O sea, leo la mayoría de las cosas. Hay algunas cosas que cuando las leo digo, joder, si es que yo querría hacer esto, ¿no? O sea, de verdad que me gustaría demostrar eso a lo que tú estabas haciendo referencia, ¿no? Pero siempre tengo la cosa esta de que no sé si es por cumplir con
con una tradición, ¿sabes? Por cumplir con una tradición académica voy a explicitar bien cuál es el debate y me voy a poner yo en ese debate, diciendo, añadiendo a ese debate. Claro, pero tienes que dar una vuelta, tienes que sacar filo y decir, pero cuidado, para yo poderme contar lo que yo veo, tengo que meter una tijera y meter un rasgón aquí y allí. Y ya luego se podrá recoser, porque todo eso luego se recose. Pero si no, no estás reivindicando el género. Estás reivindicando, sin darte cuenta, la visión convencional acerca de ese periodo. Y colocando el género dentro de él. Y puedes hacer eso y decir, bueno, sí, esto, pero cuidado, el sexo es desbordante. Así que hay cosas del relato típico contextual o del contexto como se ha contado que van a tener que ser recolocadas. Eso hay que lo hagan otros. Yo lo que digo es que el género construye imagen de orden y no es reflejo de un orden constituido. Simplemente esto. Si es que es simplemente tener eso y decir, cuidado, y fijarte a partir de ahora en cómo coges a un autor y dices, bueno, este autor tiene los dos lados. Los dos son Jano. Un autor es totalmente reflejo de unos debates más grandes que le tienen a él consolidado como autor, pero al mismo tiempo como autor está produciendo un discurso que es una novedad sobre el género y entonces eso está pegando un impacto que va más allá del debate sobre el género mismo. Afecta a otros terrenos y niveles. Y eso con los textos que tienes se toca. En este caso, por ejemplo, lo que has contado de Argüelles es un buen ejemplo, ¿sabes? De cómo celibato está en juego todo, no el género. O sea, que si aceptamos el celibato, estamos configurando un orden de masculinidad, no solo, un orden social de un tipo. Y en cambio, si quitamos a los celibes de en medio, vamos a provocar una bronca que te cagas, pero estamos confirmando un tipo de orden social, como mínimo confirmar. Yo creo que en realidad produciendo. En el que el que no se casa por motivos espirituales no puede ser un ciudadano de plena. No puede ser un ciudadano de plena. Porque. Fíjate, la cosa es que ya les habían admitido, o sea, en ese momento ya tenían admitida la ciudadanía pasiva. Claro, claro. Y claro, y en esa discusión les digan, joder, si ya tenéis admitida la ciudadanía pasiva, ¿de qué os quejáis? ¿No? De que no os admitamos ahora la activa. Y ahí, los diputados serviles fueron ahí a machete, es decir, ¿qué es esto de que ciudadanía pasiva y ciudadanía activa? Yo creía que el ciudadano es ciudadano, o sea, haciendo uso del propio discurso. No, y porque vienen de una imagen de una posición privilegiada. Si hemos sido un estamento, ahora nos vais a degradar por debajo de un ciudadano normal y corriente, como mínimo, como dicen aquí como dicen en Brasil, tudo que ten dereito. O sea, yo como cualquiera como mínimo y eso como mínimo, ¿no? Además, este asunto es mucho más gordo de lo que parece porque luego reaparece en la Segunda República. O sea que Azaña quita el voto a los curas por el mismo motivo. En este caso no es el mismo, pero vuelve a ser una cuestión sobre, en este caso no es sobre la lealtad a qué autoridad, si a la estatal o al Vaticano, pero en realidad en juego hay una visión del ciudadano que en este caso, ¿entiendes? Entonces el género está configurando al ciudadano y no el ciudadano al género. Es simplemente que tengas en cuenta que tú tienes dos polos, que es género con otros polos. Bueno, además de género entre sí, los géneros, es el género con la ciudadanía, el género con el Estado. Bueno, Bacarne, para seguir y entonces volvernos a encontrar en un tiempo y que me pases un texto en el que ya en esto, porque en realidad la clave es la posición que tú quieras adoptar, ¿eh? Y esa es tu libertad. Tú eres una investigadora que ya has cumplido el estándar de lo que se te pide, has hecho una tesis, has sacado un libro que refleja todo. Y ahora hay una parte que es, ¿dónde me posiciono? Yo. O sea, me da un poco igual, o sea, ¿entiendes? Ya has cumplido como el estándar y entonces, claro, yo creo que si no, puedes caer en una reiteración de un paradigma que tiene problemas, en lugar de decir, yo no me voy a poner a combatirlo ahí así, pero en cambio mi pieza no es una pieza que cuadra. Hay que
hay que cambiar un poco, como mínimo, ¿no? Y claro, que te plantees que es una cuestión que tiene mucho que ver con cómo tú ves qué explica qué va antes, en términos lógicos, cronológicos, sin necesidad de llenarte la cabeza de debate epistemológico. No creo que sea tan imprescindible. Es solo una cuestión de que tú misma veas el énfasis de que tienes como un malabarista una pelota en cada mano y no solamente una tirando siempre de la derecha a la izquierda, ¿sabes? Simplemente. Pero vamos, guay.